Bueno, agradecido acá por esta oportunidad y celebro la parte final de la intervención de Alexander, porque esta oportunidad organizada por nuestro Centro de Estudios Simón Bolívar, no la recibo, no la interpreto como un evento puntual, sino como la posibilidad de abrir, de insistir en una cruzada historiográfica a favor de la revisión de nuestra memoria, de nuestro recuerdo, de la idea, de las ideas que tenemos en torno de estos eventos, entre los que destaca por sus 2 siglos, por supuesto, de la batalla de Pichincha. Y en sentido justamente de esa parte final de tu intervención, yo traigo de pronto 3 asuntos que están pendientes en nuestra agenda historiográfica en Venezuela, me refiero, y al hacer énfasis en el tema venezolano, pues también consigo eco de esos asuntos, de esos problemas, de pronto también en la historiografía de la América Latina y del Caribe, y tienen que ver con el hecho del posicionamiento, del tratamiento que en nuestra historia escrita ha tenido el tema Colombia la Grande. Nosotros estamos habituados a impartir, a enseñar una historia basada, digamos, en una reconstrucción cronológica de los hechos de la independencia, y cuando llegamos al Congreso de Angostura a 1819, hay mención de lo que sucede en Angostura, pero luego hay ciertamente un hiato historiográfico que se suele solventar con una pequeña mención al hecho de que durante ese tiempo Venezuela formó parte de la Gran Colombia, y se sigue repitiendo el término Gran Colombia como si lo que hubiese existido durante esos años, durante ese decenio, hubiese tenido ese nombre, y resulta que ni siquiera se llamó Gran Colombia. Cuando uno le dice a los estudiantes la Gran Colombia no existió, la gente se sorprende, los estudiantes se quedan en una pieza, porque en efecto no tuvo ese nombre, esa República Grande. Entonces, creo que todavía está pendiente el tema del tratamiento del período en el seno de la historiografía venezolana, con miras, por supuesto, esa cuenta pendiente a formular y a reformular historiográficamente las propuestas que hagan posible la incorporación de este lapso de una manera solvente en nuestra historiografía, en nuestro recuerdo, en la memoria que tenemos en relación con este ayer. Pero también, a la par de ese asunto que está pendiente, y lo planteo así, como asunto pendiente, como asunto de reflexión entre historiadores, porque este es un evento nutrido básicamente por colegas historiadores. Aquí uno poco ve el escenario desde acá, desde esta posición. Tengo uno la calva frita por toda esta cantidad de focos, y el reflejo no me permite ver a todos los que están allá y a todas, pero hay muchos de los colegas que siempre hemos querido, y muchos maestros acá presentes también, de la gente de la que hemos tenido oportunidad de aprender. Entonces son asuntos que todavía están pendientes entre nosotros, y sobre los que vale la pena reflexionar y a los que vale la pena incluir en esta cruzada historiográfica que estamos librando con motivo de estos 200 años. El otro tema tiene que ver, por supuesto, con el tratamiento, el otro asunto, la otra cuenta pendiente tiene que ver con el tratamiento de los estados nacionales, y con comprender, o con el hecho de comprender nuestra historia exclusivamente como expresión de estados nacionales. Eso ofrece unas limitaciones, ofrece unos linderos muy estrechos, que de pronto no nos permiten ver justamente esa complejidad, esa variedad, esa diversidad, esa profundidad y esa dimensión espacial que está incluida cuando uno disuelve en su recuerdo de estos eventos esas fronteras nacionales, y comenzamos a entender esto que sucedió en la América Latina y en el Caribe como un proceso dinámico, como un proceso diverso, contradictorio, complejo, que va incluyendo espacios en la medida en que unos acontecimientos
sumamente vivos, diversos y complejos de entender, no tienen absolutamente nada que ver con fronteras nacionales que se trazaron al calor justamente de estos eventos, pero que las más de las veces pueden servir de corsé a la hora de abordar una perspectiva que necesariamente explique de una manera general, mucho más inclusiva y mucho más satisfactoria toda esta serie de sucesos que tuvieron que ver con la independencia y específicamente con Pichincha. Y hay un elemento, un tercer punto de reflexión que sigue quedando pendiente a propósito de nuestros congresos nacionales de historia acá en Venezuela, y es el tema de regiones y de localidades. La particularidad regional, y no voy a cometer yo el abuso acá de navegar mucho en las aguas de la historia ecuatoriana delante de nuestra colega acá que nos honra con su presencia, pero la marcada distancia, por ejemplo, entre Quito y Guayaquil, que va a estar presente durante todo ese complejo y rico proceso de la independencia, que no solo tuvo que ver con Pichincha, forma parte de la necesaria comprensión de un proceso que también incluye esas diferencias de carácter local y regional. Son diferencias, son distancias que van a ir danzando, se van a ir moviendo, se van a ir entreverando en un proceso sumamente complejo, pero que conviene también tener presente, porque al comprender el proceso más allá de las fronteras nacionales, también entonces tendríamos nosotros que entrar a considerar esas dimensiones regionales y locales como parte de ese paisaje historiográfico que debemos nosotros recrear a la hora de considerar estos eventos. Hablar de Pichincha, a 2 siglos de haber ocurrido, quiero compartir esto con ustedes para cerrar, ofrece un conjunto abrumador de retos historiográficos. En relación con la historia escrita, es necesario repasar el modo en el que hemos recordado la efeméride. Por haber sido un suceso acaecido en las faldas del volcán Pichincha, a escasa distancia de la ciudad de Quito, hoy capital de nuestra hermana República del Ecuador, hay que ubicar el estudio del recuerdo en un marco que trascienda a las fronteras de nuestros estados nacionales de hoy día. Valga entonces repasar la primera noticia publicada por la Gaceta de Colombia el domingo 28 de julio de 1822, en la que un joven cumanés primordial para aquella hora, llamado Antonio José de Sucre, ofrece los detalles de aquel día de mayo de 1822. Luego de pormenorizar los movimientos de sus tropas y lo encarnizado del combate, Sucre dijo lo siguiente, cito: intimé verbalmente al general Aymerich por intermedio del edecán Oleari para que se rindiese. Aymerich ofreció entregarse por una capitulación que fue convenida y ratificada al siguiente día. Los resultados de la jornada del Pichincha han sido la ocupación de esa ciudad y sus fuertes el 25 por la tarde y la posesión y tranquilidad de todo el departamento. 400 cadáveres enemigos y 200 nuestros han regado el campo de batalla. Fin de la cita. Quien esto escribe es un general colombiano nacido cumanés. A muchos y a muchas les sorprenderá esta definición, pero era así. La que funcionaba, la que tenía vigencia para aquellos días, la que hizo posible la extensión del teatro de la guerra de independencia para liberar a toda Sudamérica, fue la República de Colombia. Hablo de Colombia la Grande, la que nació en Angostura en diciembre de 1819, la que eligió luego su Congreso y lo reunió en Cúcuta y promulgó su Constitución en el año de 1821, a escasos días de la batalla de Carabobo, que fue, por cierto, la batalla que selló su independencia. La independencia no de Venezuela solamente, sino la independencia de esa Colombia grande. A partir de aquel 24 de mayo de 1822, la provincia de Quito se incorpora a Colombia la Grande. Esta adición tiene especial significación para los venezolanos y las venezolanas de hoy día,
así como la tienen todos los eventos que se sucedieron en la historia del sur del continente durante esa década, que fueron los años en los que tuvo lugar históricamente el funcionamiento de la República de Colombia. Venezuela en aquellos días era un departamento, varios, que formaban parte de esa gran república nacida en Angostura. Quito, a raíz de Pichincha, se hizo independiente y se incorpora, como ya dijimos, a Colombia la Grande. Pero su independencia no fue solo el resultado de la presencia de tropas oriundas de otras tierras que por obra de su acción militar hicieron posible su separación de una España peninsular cuya decadencia política provocó la eclosión o facilitó o coadyuvó o dio la excusa para la eclosión de estados nacionales a ambos lados del océano. Que este es un tema también que está presente en nuestra historiografía, la controversia de la relación entre una historia y otra, y por supuesto está presente la necesidad de remachar el carácter autónomo y la presencia de elementos internos críticos que explican finalmente el desarrollo de la trama independentista. Buena parte de nuestros colegas historiadores e historiadoras ecuatorianas, Verbigracia, la colega que nos hace el honor de acompañarnos la tarde de hoy, encuentran rasgos antiguos de lo que tendría lugar en las faldas de Pichincha hace 2 siglos. Uno de ellos, por ejemplo, ocurrió en 1765, usted me corrige, colega, cuando hubo en Quito un levantamiento indígena que congregó cerca de 10.000 aborígenes para manifestar su descontento en contra de los diezmos. En todo el siglo XVIII hay cerca de 10 rebeliones indígenas que involucraron a los barrios de Quito en contra de las autoridades coloniales. Estas revueltas, si bien fueron sofocadas, eran sintomáticas de un malestar que se habría de incorporar más adelante como elemento interno susceptible de explicar el complejo proceso independentista del futuro Ecuador. En la Real Audiencia de Quito, en la vida de la Real Audiencia de Quito, se habría acumulado una resistencia en contra de las medidas económicas de la corona que finalmente constituiría un resorte de importancia a la hora de explicar los procesos posteriores. Hablar de Pichincha es hablar de Eugenio Espejo y de sus prédicas en contra de un orden cuyos cimientos se fracturaron definitivamente por efecto directo del descontento de un pueblo que desde tiempo atrás estaba escribiendo su propia historia. Es hablar de Juan Pío Montúfar y sus tratativas conspirativas con miras al establecimiento de una junta autónoma de gobierno. Es hablar de los mártires de la masacre de Quito. Hablar de Pichincha también es reivindicar a otros protagonistas. Es hablar de las hermanas Jurado de Ambato, cuyos cadáveres fueron descubiertos vestidos de hombres para poder participar en la batalla de Pichincha. Pichincha tiene nombre de mujer. Hablar de Pichincha es hablar de Sudamérica como realidad histórica concreta, realidad que cobró cuerpo en la necesidad de la redención de nuestros pueblos en su lucha por la soberanía, por la independencia y por la vida en república, porque venezolanos, neogranadinos, peruanos, argentinos y chilenos formaron parte de las huestes que hicieron morder el polvo de la derrota a quienes defendían los colores de la dominación colonial. Y me van a disculpar mis queridos invitados especiales, menos mal que Omar es amigo mío hace tiempo. Pero hablar de Pichincha, y también les pido disculpas a ustedes, es hablar de Venezuela. Y no solo por el rol estelar de ese joven cumanés inmortal que cubrió de gloria o se cubrió de gloria aquella madrugada del 24 de mayo, sino porque con él estuvieron allí cientos de llaneros, de orientales y occidentales, venezolanas y venezolanos, porque Colombia la Grande, aunque a muchos les moleste hoy día, fue una idea venezolana nacida en Venezuela. Fueron venezolanos los que idearon a Colombia, los que le dieron nacimiento, los que asumieron su extensión junto con el teatro de la guerra de independencia hasta el sur del continente. Y fue Colombia la Grande, la presidida por Bolívar,
la que hizo posible la liberación de Sudamérica. Era la república existente para aquel momento, cosa meritoria, por cierto, además de los Estados Unidos y la de Haití, la República de Colombia. Será lugar común, y ya solicité permiso a nuestros invitados e invitadas internacionales para desahogarme en este sentido. Las primeras venezolanas y los primeros venezolanos que llegaron a pie hasta el sur del continente lo hicieron para liberar esas tierras del yugo colonial español. Lo hicieron para entregar sus vidas a la soberanía, a la independencia y sobre todo a la vida en república. Lo hicieron para protagonizar la gesta que culminaría con la rendición de todo el entramado de dominación erigido en torno de la metrópoli desde los días de la invasión y de la conquista. La Colombia venezolana o la Colombia veneca, como nos dicen despectivamente en otras partes, fue la propuesta política capaz de relegar las distancias regionales, de apartar las miras estrechas de intereses de estamentos primaciales que desde antes venían ejerciendo privanza para abrir las puertas a la autodeterminación, al derecho, al ejercicio de la soberanía por parte de nuestros pueblos y al orden republicano como respuesta a las varias tentativas locales de sustituir al rey de España por monarquías de cuño local. En definitiva, hablar de Pichincha es suscitar la controversia historiográfica, es hablar de su nueva historia, historia del tiempo pasado y también historia del tiempo presente. Muchas gracias.